El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Hoy, Mar de Equinoterapia Madrid Sur nos presenta un proyecto que ha realizado sobre los beneficios que los caballos pueden aportar en las enfermedades mentales. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes. No voy a equivocarme, ya lo sabes. Son cosas que tiene el directo. Pues sí. Cuéntame, Mar, nos vas a hablar hoy sobre el trastorno mental y lo que el caballo puede hacer en terapia. Sí. Pues cuéntame. Sí, la verdad es que es un tema que todavía no habíamos abordado. Es un tema que no es nuevo en España, pero sí es cierto que no se está trabajando mucho. Vamos, digo lo que hablamos el otro día con Seila. Sí es verdad que hay centros que han hecho algo, pero que yo conozca hay muy poquito. De hecho, hay muy poco estudio sobre el trabajo de la terapia con caballos y enfermedad mental. Entonces, creíamos que era interesante pues un poco hablar hoy pues sobre un proyecto que se inició, que por desgracia no se llevó a término. Bueno, ahora os explicaré un poco pues por qué pasó, y que ahora mismo estamos otra vez en contacto con el mismo centro, no con mujeres como se hizo en ese momento, sino con hombres, y esperemos que consigamos llevarla a término, no, porque ahora os explicaré que es verdad que los beneficios para ellos son muy, muy positivos. Tengo entendido que parte importante la forman las habilidades sociales. ¿Por qué? A ver, el proyecto realmente en sí se creó porque es verdad que ellos, estamos hablando de personas con una enfermedad mental que hace que estén internas en un centro. O sea, no una persona que está en su casa. O sea, eso seguramente se trabajaría las mismas actividades, los mismos objetivos, pero estamos hablando de personas que por sus características están metidos en un centro, en régimen interno, entonces sus salidas al exterior son contadas. Entonces las actividades que hacen en el centro, pues eso, son de tipo más creativo. Pues en el caso de este proyecto que se hizo, era con mujeres, tienen actividades de peluquería, de pues maquillaje y tal, pero no tienen actividades en las que trabajen en un grupo, trabajen en un gran grupo, en el que tengan que estar pues unas con otras, tengan que estar trabajando en equipo, tengan que estar trabajando. Entonces todo eso, uno de los objetivos que teníamos era el tema de trabajar las habilidades sociales, claro. Pues nos vas explicando. Sí, os voy explicando. Lo primero, explicar un poco en qué consistió, cuál fue la idea. La idea era coger un grupo bastante homogéneo, pues con unas características similares, para conseguir más o menos que todos los objetivos, aunque luego tuvieran un objetivo individual, que los objetivos generales, que ahora os explico, fueran positivos para todas. Entonces, la primera dificultad que había realmente era cómo llegan esas personas al centro. Esa fue la primera dificultad, porque es verdad que son personas que están internas, que están en un centro, entonces que muchas de ellas tenían que ir con
con una serie de cuidados una vez que salían del centro. Entonces eso requería que fueran una cantidad de profesionales con ellos suficientes pues para que no hubiera problemas. Entonces, ¿pero qué tipo de personas son las que son aptas para poder...? Pues en ese caso eran personas que, aunque tuvieran problemas a nivel conductual, en este momento sus conductas estuvieran aproximadamente controladas. O sea, tú no puedes meter en terapia una persona que tenga un grado de agresividad grande, porque al final eso es una contraindicación. Sí te digo también que yo hace años hablamos con un terapeuta que se llama Pedro Ferrer. Él, de hecho, lo expuso en una jornada, una actividad que él hacía con enfermedad mental, que había casos en los que iban pues con contenciones que lo que todo el mundo conoce como camisas de fuerza. Él estuvo comentando que después de una serie de sesiones, de unas cuantas, hubo gente que iba con contención que incluso fueron capaces de quitársela, que eso a mí me parece algo impresionante. Uh-huh. ¿Y cómo actúa, cómo interactúa el caballo? Pues el caballo actúa sobre todo con el tema del enseñarte qué es lo que no tienes que hacer. Tú te acercas a un caballo y tú tienes que controlar mucho tus gestos, tienes que controlar mucho tus movimientos, tienes que controlar mucho el nivel de voz. Los caballos, si tú les gritas, si están sueltos, me refiero, por ejemplo, tú te quieres acercar a un caballo y llevas una actitud muy agresiva o llevas una actitud, la parte no verbal, o sea, la parte que tu cuerpo te transmite, el caballo jamás se va a acercar a ti, porque ellos solo es como si se les acercara pues un león, un animal que quiera atacarlos. Entonces te enseña lo primero a controlar actitudes, a controlar el cómo me tengo que acercar para que el caballo cuando yo llegue no huya. Entonces tienes que controlar los gestos, no puedes hacer gestos exagerados de los brazos porque enseguida ellos se asustan. Entonces lo primero que les enseñaba, el primer objetivo que teníamos era el tema de controlar un poco las conductas, de cómo controlar mi cuerpo, de cómo controlar pues ese momento en el que yo doy un grito. Eso el caballo es que es número uno para eso, porque de hecho ellos les puedes trabajar con la voz, entonces con diferentes tonos ellos aprenden una cosa, aprenden otra. Tú no puedes tranquilizar a un caballo a voces, es como cuando intentas que un niño llorando y tú te pones a dar gritos, que el niño, por mucho que le digas que no chilles o que no grites o que no llores, que lo hacemos muy a menudo cuando ya nos sacan de quicio. Pues efectivamente, pues al final es lo mismo, o sea, es la misma reacción. Y es verdad que te enseña mucho a controlar esas situaciones. Te enseña que cuando tú estás nervioso o lo controlas, o es que no se te va a acercar, es que no se va a acercar, no te va a dejar. Entonces, esa era una de las partes. Luego, otro objetivo que planteamos que nos parecía importantísimo era el tema de disminuir su aislamiento. No todos, evidentemente, los centros de salud mental hay de todo, pero sí es verdad que tienden a estar de manera muy individual, a estar de manera, pues oye, cada uno a lo suyo, cada uno haciendo sus cosas, y de esta manera trabajábamos mucho el trabajo en equipo, el trabajo en unión. Trabajamos con el objetivo de solución de problemas, de solución de conflictos. Cuando les surgiera algún problema, pues teníamos una idea que era, ellas tenían que dividirse en grupos, entonces cada dos tenían que cuidar de un caballo y ese caballo era suyo y tenían que ocuparse del caballo, con lo cual también trabajas pues el cuidado de una cosa externa a ti, de cómo tienes que tratar a una persona, además trabajar en equipo, tienes que trabajar con tu compañero, tienes que compartir
las cosas, tienes que aprender a pedir, tienes que aprender a pedir, porque si tú le pides mal a tu compañero una cosa, pues seguramente te contesta mal, empiezan los gritos, los caballos se agobian, o sea que yo creo que responsabilidad al fin y al cabo. Sí, también era uno de los objetivos, por supuesto. Incluso se nos ocurrió la idea de hacer desaparecer, pues por ejemplo, quitar material para que tuvieran que conseguir llegar a un consenso, pues tú ahora lo estás usando, luego me lo tienes que dejar a mí porque tengo que terminar de hacer la actividad. Pensábamos que era súper interesante. Uh-huh. Más objetivos. Os explico un poco todos los que estuvimos viendo. Luego os explico también pues cuáles eran las conclusiones que queríamos utilizar, cómo se utilizó cómo iba a ser, con una economía de fichas que se usa muchísimo en educación, que ahora os explicaré también en qué consiste. Otra actividad era lo de modelar las conductas, que es lo que estamos hablando, desarrollar estados de relajación, pues ante una situación que a mí me provoca mucho estrés, intentar buscar estrategias para que ese estrés no llegue al extremo, haya una explosión y todo lo que hemos estado haciendo se vaya a la porra. Pues a lo que vamos, el caballo al final se asuste, salga corriendo, o sea que todo el entramado era con el caballo como herramienta básica, pero todo funcionando en equipo. De hecho, uno de los premios era montar a caballo, o sea, uno de los premios era yo finalizo mis actividades, entonces, ¿qué consigo? Pues montar a caballo. Nunca iba a haber nada negativo, o sea, nunca iba a haber, pues si no haces esto, no, todo iba a funcionar con refuerzo positivo. Todo con mucha positividad, todo siempre visto desde del refuerzo, del conseguir, del voy a conseguir esto y esto. Pero estamos hablando que no son personas con diversidades funcionales, ¿no? O sea, son personas con trastornos que por o depresión o esquizofrenia o cosas así. No, estamos hablando de enfermedad grave. Cuando una persona está internada en un centro es porque tiene una enfermedad mental grave. También hay que desmitificar un poco el tema de la enfermedad mental. No todos los enfermos mentales son agresivos, no todos los enfermos mentales son peligrosos, hay de todo y es verdad que dices enfermedad mental y todo el mundo se echa para atrás porque parece que da como miedo, porque siempre piensas en el típico pues que oye voces o que yo qué sé, o que se le puede ocurrir. Pues sí, efectivamente los hay, pero para eso está en un centro, para tratar ese tipo de situaciones, pero al sacarlos de ese centro la idea es normalizarles un poco en otra actividad, que ellos tengan una actividad en la que realmente se sientan realmente útiles, porque al final estás ahí metido, no vas a hacer nada, pero aquí te sientes útil porque el caballo es tuyo y lo estás cuidando. Uh-huh. Bueno, sigue, que está siendo muy interesante. Bueno, nosotras lo que hicimos es lo que comentaba, entonces se hicieron una serie de objetivos individuales para cada persona. El primer día recuerdo porque llegamos a conseguir que vinieran, el primer día fue increíble porque de hecho nos estuvieron comentando que había personas que habían ido que normalmente se mostraban súper aisladas en el centro y ese día estaban muy participativas, estaban los profesionales del centro estaban alucinados. Se les explicó la actividad, entonces nosotros íbamos a trabajar con una economía de fichas, que es, tú tienes una serie de objetivos, una serie de tareas que tienes que hacer, entonces cuando acabas las tareas a ti te dan como un premio. Tú eso lo tienes escrito. Esto es un poco lo que se hace en casa con el niño, ¿no? O sea, tu hijo consigue hacer, pues eso, lavarse los dientes, poner la mesa, no sé qué, no sé cuántos, y si te lo curras, pues tú lo puedes tener en la nevera, entonces cada cosa que va consiguiendo, pues vas poniendo una carita feliz, una happy face que dicen ahora en los coles. Eso salía mucho en la Super Nanny.
Claro, es que, a ver, al final la cabra tira al monte, yo soy profe, entonces pues, oye, tiramos todos para lo mismo, es que funciona muy bien. Entonces, en nuestro caso, la carita feliz era un caballo feliz. Entonces, cuando no se conseguía una cosa, había un caballo enfadado, que ellas en su tablero veían un caballo enfadado, un caballo contento, o un caballo que se había quedado igual porque no se había conseguido. Entonces, cuantas más caritas felices había, tenían un premio. O sea, tenían muchas caritas felices, premio máximo, que ya no recuerdo lo que era, pero era una cosa. También tienes que buscar qué es lo que más te gusta a ti, qué es lo que más quieres, cuál es tu sueño, algo real, claro, tampoco. Sí, claro, algo que les motive. Con competir en las Olimpiadas, no. Entonces, se estuvo viendo cuáles eran sus objetivos y se buscaron diferentes premios pues para cuando lo consiguieran. Llegamos hasta ahí. De hecho, yo estuve investigando mucho y realmente prácticamente todo el mundo trabajaba igual, porque al final la vida es así de triste y nosotros funcionamos por refuerzos. Pero llegó un momento pues que lo que te comentaba, el tema del traslado de las personas que iban a participar se hizo complicado porque era un jaleo y hubo que dejar el proyecto. Una pena horrorosa porque has dicho al principio que antes habíais trabajado con mujeres y que ahora ibais a cambiar a trabajar. ¿Es que fue un problema trabajar solo con mujeres? No, es que normalmente los centros de salud mental en los que están internados están divididos, están mujeres y hombres. Ajá. Entonces, en ese momento se estaba planteando solo para mujeres, porque tú sí, o sea, son diferentes, todo es diferente, el equipo es diferente, todo. Entonces, ahora mismo se volvió a retomar, nos han pedido información, la idea está ahí, porque les parece súper chulo, aunque solo por el hecho... Ha sido mi teléfono, tú tranquila. Yo los tengo todos cerrados y apagados, ¿eh? Que conste. Que entonces la idea sigue siendo súper chula, me parece una idea muy interesante, me parece algo que les puede beneficiar muchísimo. Y este año hemos vuelto a retomar pues relación con el tema, pero este año nos han venido a pedir información del de hombres. Uh-huh. Así que esperemos que lo llevéis a cabo y podáis terminarlo por lo menos. Sí, porque es verdad que es muy interesante. Entonces no habéis llegado a ver cuáles son los resultados finales. No, pero yo me quedé con la espinita y me metí, estuve investigando para ver si los resultados hubieran sido beneficiosos o no. Entonces estuve viendo estudios, hay poquitos, pero sí hay algún estudio hecho, mucho fuera de España y alguno en España, y los objetivos planteados, aproximadamente estudios que fueran como lo nuestro, y los objetivos planteados al final sí que se veía que a nivel cognitivo el tema de la atención, concentración, habilidades sociales, todo había mejorado precisamente por lo que hemos estado hablando. ¿Pero toda esta terapia la hacéis vosotras o con ayuda de profesionales de la psicología y la psiquiatría? A ver, la idea es que los objetivos se tienen que preparar entre el centro en el que están ellos y nosotros. Ellos tienen que plantear cuáles son los objetivos que quieren trabajar con ellos, cuáles son su objetivo final, y nosotras adaptarlos al centro. O sea, entonces, realmente el trabajo en nuestro centro sería a cargo nuestro, y el trabajo final de ver la consecución es con todo el equipo del centro en el que están y nuestro centro. Pues Mar, espero que consigas volver a remontar este proyecto. Ojalá. Y nos vas contando poquito a poco cómo va. Yo os iré contando. Muchísimas gracias, una semana más, Mar. Gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?